¿Qué fue, mi gente? Es John Aquaviva y en esta oportunidad estamos conversando con Lester Toledo. Lester Toledo es una persona que me imagino la mayoría de ustedes van a saber quién es, van a estar al tanto de lo que ha estado ocurriendo con él en las últimas semanas, como él ha estado prácticamente de punto central en la ocurrencia actual de la crisis venezolana en estos momentos con la persecución política que existe. Así que bueno, mejor que decirlo yo, prefiero que seas tú, Lester, el que nos explique qué ha estado pasando últimamente. Sí, bueno, saludos, gracias por el contacto, por la oportunidad, buenas tardes. Cada día las redes sociales, todo el tema 2.0 y también los medios internacionales se han convertido casi que en las únicas ventanas que tenemos los venezolanos para expresar tantas cosas que pasan y que el cerco comunicacional en nuestro país cada día es peor, lamentablemente. ¿Qué ha ocurrido en las últimas semanas? Bueno, muchísimas cosas. En el país, muchísimas cosas. Lamentablemente para los venezolanos tenemos un gobierno que se ha quitado la careta viendo sus bajos niveles de popularidad y ha arremetido contra la calidad de vida de todas las personas. Y desde el punto de vista político, bueno, algo que no es nuevo en Venezuela, que es bueno, esta famosa práctica de poner los tribunales, de poner la justicia en contra de quienes pensamos distinto. Yo soy diputado venezolano, electo en el Consejo Legislativo del Estado Zulia. Pasé desde la noche del 28 de agosto, del domingo 28 de agosto, pasé 85 días de persecución, 85 días de clandestinidad y estuve así clandestino hasta el lunes de esta semana, donde logré llegar a la OEA y comencé una gira internacional, la segunda gira que me toca hacer este año. Comencé precisamente por la OEA, porque la OEA se había manifestado hace unos días en favor del proceso de diálogo en Venezuela. Yo creo que era importante aclararle al secretario Almagro algunas consideraciones que son importantes sobre el tema del diálogo, que tal como está planteado hoy, no le sirve a los venezolanos ese diálogo porque no está buscando una solución concreta a la crisis. Estuve con el secretario Almagro, hemos hecho una gira de medios, la semana que viene voy a Europa, voy a estar en Naciones Unidas, voy a los países más importantes de América Latina a denunciar dos temas concretos: la ruptura del hilo constitucional en Venezuela y a denunciar que no puede la comunidad internacional apoyar un diálogo que no presente una solución real. Y bueno, luego de esta gira estamos preparando todo para regresar. Yo voy a volver a Venezuela, voy a ejercer los derechos políticos que me dio el pueblo del Zulia y los voy a defender. Ok, mira, con respecto a eso, tengo dos preguntas que creo son importantes y son cosas que quiero escuchar de tu propia boca. Primero que nada, en cuando tú mencionas el hecho de que estás haciendo estas giras precisamente para dar a conocer lo que está pasando en Venezuela y para dar a conocer que el diálogo en realidad no es una opción, porque el diálogo, como está presentado ahorita, no es algo que vaya a llevar a ningún tipo de cambio y no es algo que esté dando ningún beneficio a la oposición, sino todo lo contrario, se le están quitando las oportunidades que teníamos antes de aceptar a este diálogo. Pero eso es algo que por su propia parte tiene su mérito el querer dar a conocer a la comunidad internacional la realidad de Venezuela. Pero mi problema es, desde hace mucho tiempo, desde hace los últimos 2 o 3 años en particular, ha sido la oposición quien ha pedido una y otra vez que la comunidad internacional se exprese a favor de Venezuela, a favor de la oposición, en contra del gobierno, que la comunidad internacional haga algo, ya sea actuar de intermediario o siquiera denunciar lo que está ocurriendo. Pero el problema es que cuando tú haces eso durante tanto tiempo y después llegamos a un punto en el que tú ves que el Vaticano, la UNASUR, los expresidentes que se han manifestado en las últimas semanas, en realidad no están interesados en lo más mínimo en que haya libertad y soberanía en Venezuela. Y tú te das cuenta de que esa campaña de querer meter los intereses de otras naciones y las opiniones de otras naciones en el asunto venezolano, en realidad es algo que no se prestó para nada positivo, y terminas haciendo un tweet en el que dices que la crisis no se trata del Vaticano, de los expresidentes, ni de la UNASUR. Lo que yo quiero entender es, ¿tú de verdad piensas que a estas alturas importa lo que diga la comunidad internacional con respecto al problema en Venezuela? Porque yo personalmente pienso que el problema venezolano se resuelve desde adentro y lo único que puede llevar intervencionismo de terceros, de personas o organizaciones afuera de Venezuela, es a una pérdida de tiempo como hemos visto en los últimos 2 años. Entonces, ¿qué piensas tú por ese lado?
Mira, yo creo que la comunidad internacional puede apoyar muchísimo. Yo respeto todas las opiniones, la tuya y la de todo el mundo, porque soy demócrata, pero no estoy de acuerdo con que eso trae retraso o no trae avances. El problema con el proceso de diálogo es que tenemos que evaluar la buena fe o no con la que están allí los actores. Yo estoy convencido que los expresidentes, yo estoy convencido que el Vaticano y que las organizaciones internacionales más importantes del mundo, de buena fe, le interesa lo que pasa en Venezuela y quisieran buscar una solución. El problema es que pudieran estar siendo burlados por el gobierno. Porque el diálogo, de hecho, si analizamos la palabra diálogo a nivel de todo el contenido semántico, etcétera, el diálogo es algo bueno. Dos personas que tienen posiciones encontradas que se sientan en una mesa a buscar solución. El problema con ese diálogo en Venezuela es que hay que ponerlo en contexto. ¿Qué fue lo que pasó en Venezuela y que originó la crisis? Que el gobierno se robó el revocatorio. Se robó el revocatorio de nuestro derecho a elegir. Entonces, cualquier diálogo debe pasar por la restitución del hilo constitucional. Esto es que nos permitan votar sobre la permanencia de Nicolás Maduro o no. Si ese diálogo no pasa por una elección, no nos sirve, porque no resuelve la crisis constitucional. Entonces, un poco la gira internacional que estamos haciendo, y que estoy de acuerdo contigo, que en los últimos 2 o 3 años se ha potenciado la exposición internacional. Ojo, y que en mi criterio creo que ha servido de muchísimo. Lo que estamos haciendo afuera es decir, mira, ya va. Entendemos que se toque el tema de los presos políticos, que es importante. Entendemos que se toque la crisis económica, que es importante. Entendemos que se toque el canal humanitario. Pero no es suficiente si no metemos en esa agenda el derecho a elegir. Y precisamente hoy el gobierno de Nicolás Maduro, que esta misma semana recibió a Tom Shannon, que esta misma semana recibió al presidente Zapatero, está viendo cómo gana un poco de prestigio en la comunidad internacional, porque luego que se robó el revocatorio estaba contra la pared. Si fuese cierto, si yo analizara desde la premisa de que lo que opine la comunidad internacional en Venezuela no importa, no le hace daño al gobierno, si eso fuese cierto, hace unas semanas no hubiese salido Nicolás Maduro corriendo de gira por varios países y por toda la comunidad internacional echándole cuentos a la gente. No hubieran puesto a la canciller Delcy Rodríguez a regalar nuestro petróleo, nuestros dólares y a ofrecer villas y castillos en todas las islas del Caribe buscando los votos en la OEA porque saben lo que significaba la aplicación de la Carta Democrática. Si no importara la presión de la comunidad internacional, el señor Nicolás Maduro no hubiese ido hace 2 semanas en un viaje sorpresa al Vaticano a hablar él personalmente con el Papa y a hablar con Parolín y a buscar que el Vaticano comprara su opción. Mira, para la crisis venezolana nosotros necesitamos tener alineados 3 factores muy importantes. El primero de ellos, estoy de acuerdo contigo, es la presión interna. Es lo que tenemos que hacer los venezolanos. Es la presión popular de un pueblo que decidió que quiere cambio. El segundo de ellos es el factor militar. Cuando un gobierno está tergiversando la Constitución, está pisoteando la Constitución y el Estado de Derecho, mira, las Fuerzas Armadas tienen una voz muy importante y algo que decir en la restitución del hilo constitucional. Y el tercero de ellos es la comunidad internacional. Sin duda le ha hecho muchísimo daño a Venezuela las sanciones de los Estados Unidos a funcionarios del gobierno venezolano. Le ha hecho muchísimo daño que organizaciones como la DEA estén dispuestos a analizar y a tomar acciones concretas con el tema del narcotráfico. De hecho, en este momento están siendo juzgados en un tribunal los sobrinos de la pareja presidencial. Le ha hecho muchísimo daño al gobierno venezolano las sanciones en Mercosur y que gracias a nuestra denuncia internacional los últimos meses, los últimos años, no pudo Venezuela asumir la presidencia de Mercosur que les hubiese dado fuerza en el gobierno bolivariano, en el gobierno chavista. De manera que la comunidad internacional es clave. Lo que tenemos que explicarles a ellos es cuál es el trasfondo del gobierno, que no es otro que ganar tiempo, para que no se presten a lavarle la cara a Nicolás Maduro, porque, repito, un diálogo que no incluya una elección no es más que una distracción. Una distracción para que no se hable en Venezuela de que se robaron el revocatorio, para que no se hable de que el Tribunal Supremo de Justicia hay una dictadura, porque un poder está pasando por encima de las competencias de otro poder como es la Asamblea Nacional, para que no se hable de la corrupción, como ha sido mi caso con mis denuncias, para que no se hable del tema del narcotráfico y que la propia familia presidencial esté en un escándalo y que la droga se manejaba por la propia rampa presidencial de Maiquetía, para que no se hable de la crisis humanitaria y de la escasez. Entonces, estas denuncias afuera de líderes, defensores de derechos humanos como Lilian Tintori y muchos otros que han ido por el mundo entero, han servido como un efecto alicate para que haya una presión brutal de la comunidad internacional al gobierno venezolano para que respete los derechos humanos. Sin duda que han servido. Pero justamente eso que mencionaste en parte del discurso, que fue
que el gobierno actualmente lo único que está tratando de hacer es de buscar tiempo, porque efectivamente ya no le quedan ideas, ya no le quedan alternativas, ellos lo saben perfectamente bien, entonces lo que están tratando de hacer es aferrarse al poder por la mayor cantidad de tiempo posible. Y el problema, a mi parecer, es que efectivamente hacer este tipo de cosas como querer involucrar a la UNASUR, querer involucrar la Carta Democrática, yo lo veo como darle de una u otra forma una zanahoria a la cual perseguir a los venezolanos que están con la oposición, lo cual quita la atención porque estamos esperando a ver qué va a pasar con esto, entonces ya no estamos tan pendientes de salir a la calle, ya no estamos tan pendientes de hacer acciones dentro de Venezuela. Ese es el problema. Yo cuando veo estas acciones que se hacen por fuera, de organizaciones que están por fuera, organizaciones como la UNASUR o el Vaticano, que tú podrás decir que tú confías en lo que ellos piensan que es mejor para Venezuela, pero yo cuando veo al Vaticano, yo veo al Papa Francisco que por lo menos está vendiendo los ideales de su propia religión, un Papa Francisco que se ha vendido ante ideales globalistas básicamente desde 6 meses después de instaurarse, un Papa Francisco que ha declarado en público que el comunismo es la forma política que más se acerca al cristianismo. Entonces yo no veo a estos actores como actores honestos, como actores que están de verdad interesados en que haya un cambio de gobierno en Venezuela, porque ese es el problema. En Venezuela no va a poder haber ningún estado de calidad de vida, ningún estado de derecho sin un cambio de gobierno. Entonces cualquier discusión que no lleve a eso, a final de cuentas, ya sea por un referendo, ya sea como tú dijiste por acción militar, porque me pareció que esas dos primeras cosas que tú mencionaste, primero la presión por dentro y segundo el ejército, es a final de cuentas lo único que importa para sacar a este gobierno. La tercera de presión internacional, honestamente a mí no lo veo haciendo ningún daño porque ya el daño está hecho. Ya Venezuela se conoce ante el mundo que es una desgracia de país, que no tiene derechos, que está bajo una dictadura. En la BBC, por ejemplo, acá en Inglaterra, a diario hay por lo menos una nota chiquita de Venezuela que dice lo mal que está, que la gente está persiguiendo los animales en la calle para comérselos. Ya la comunidad internacional que está interesada en este tipo de asuntos ya conoce lo que está pasando en Venezuela. Y eso ha afectado al gobierno de Maduro. Obviamente, no se puede decir que no, pero pienso que ya ha llegado hasta el punto máximo en el que lo podría afectar. Y después de esto, lo único que puede hacer es hacerle que les den más tiempo de estar en el poder y más tiempo para que puedan joder aún más al país, como estamos viendo ahorita con el nivel de hiperinflación al que está llegando la economía venezolana, que es algo que nunca antes se había visto en la historia, ni siquiera remotamente cercano. Ese es el problema que yo veo. Pero... No, estoy de acuerdo contigo. Yo te voy a explicar cuál es el problema. Como algunos han tenido la visión del diálogo y este proceso, que reitero, proceso en el cual yo no creo, y en el que mi partido Voluntad Popular no cree, y que por ende, siendo coherentes con nuestro discurso, no participamos. ¿Cuál es el problema? Que algunas personas han creído que es sustituir una cosa por otra, y ahí está el error. No es sustituir la presión interna, porque hay unos expresidentes o un organismo como UNASUR que está en Venezuela preguntando qué pasa. No, yo creo que los principales responsables de meterle presión al gobierno para conseguir una fecha, que al final del día es lo que necesitamos, una fecha para construir una salida electoral, somos nosotros. Y nunca hemos debido abandonar la calle. Yo lo he dicho, fue un error histórico. Y bueno, los errores en política se pagan. Y a la oposición venezolana le tocará aprender de este error, o sea, reconocer que se equivocó, aprender de este error y avanzar. Porque ¿qué fue un error? Haber suspendido el juicio político a Nicolás Maduro en la Asamblea Nacional. Un error garrafal. ¿Qué fue un error? Haber suspendido la movilización a Miraflores. Exacto. Porque quitamos la presión de calle para irnos a sentar en una mesa. El planteamiento de Voluntad Popular fue, mira, respetamos a UNASUR, respetamos al Vaticano, respetamos a los presidentes, que vengan todos y conversen bilateralmente con el gobierno y bilateralmente con la oposición y se lleve una visión del país, perfecto. Pero eso no puede afectar nuestra agenda de calle ni nuestra política. Entonces, bueno, hay que avanzar. ¿Cuál es la meta ahora? Poder encauzar a toda la oposición que entienda que ese diálogo fue un fraude, que fue una estafa, que lo único que generó fue más tiempo para Nicolás Maduro, que ni siquiera con el Vaticano y UNASUR y los presidentes metidos apoyando ese diálogo les cumplieron las promesas que se hicieron. Entonces, reencauzar a la oposición con una ruta y una agenda bien clara. En primer lugar, retomar el juicio político a Nicolás Maduro en la Asamblea Nacional. Eso hay que hacerlo ya. Continuar la presión de calle, porque es un falso dilema el que plantea de o estás sentado en una mesa o estás con la violencia, ¿no? Estar en la calle y ejercer un derecho constitucional no es ser violento. Entonces, con el juicio político a Maduro, con la movilización y la presión de calle, exigir lo tercero y lo más importante, que es la agenda electoral.
que nos den la fecha y que pongan la solución a la crisis que vive Venezuela en manos de la gente. Yo creo que ahí está la ruta muy clara, lo que hay es que retomarla. Exacto, y mira, o sea, a mí, para dar una aclaratoria a mí también, que en cuando yo digo que tomen la calle para aclarar, porque siempre hace falta, porque si no llegan los comentarios de personas que piensan que estoy incitando a que haya violencia y haya muertes, yo jamás he llamado a ningún tipo de golpe de estado por parte del público, porque tenemos todas las de perder, porque no tenemos armas. Entonces, a final de cuentas, cualquier tipo de acto violento en contra de un gobierno que tiene control del ejército nos iría muy mal a nosotros. Por eso esa no es la idea. El método es en la calle, el método es en la protesta pacífica, para mostrar la presión constante ante este gobierno, para que no piensen que pueden hacernos olvidar lo que está pasando porque estamos esperando a que dicha persona se manifieste o a que den los resultados de tal cosa. Eso es lo que yo pienso, sin importar si dan, por ejemplo, una fecha de referéndum. Yo pienso que todavía deberían haber semanalmente marchas convocatorias en la calle, porque sin importar si estamos esperando algo, esa presión en la calle es algo que no puede faltar, como tú dijiste. Ahora, por otro lado, para mencionar algo que mencionaste al inicio, dijiste que tú planeas volver a Venezuela. Correcto. Ahora, lo que yo pregunto con respecto a esto, en cuando Leopoldo se entregó, a mi parecer eso fue un tremendo error. Yo pienso que a la final, en cuando él salga, le va a terminar a ver siendo beneficioso, porque él va a salir y va a ser definitivamente el líder de la oposición y va a poder meterse a la presidencia sin ningún problema de lanzarse. Yo pienso, lo veo de esa forma, debido a todo lo que ha pasado en los últimos años. Pero al mismo tiempo yo pienso que entregarse a una dictadura sin saber qué iba a pasar, sin tener un plan detrás de seguir con las marchas, de seguir con la presión, simplemente entregarse, eso a mi parecer fue un error total. Entonces tú estarías, a mi parecer, cometiendo lo mismo, porque qué bien vas a hacer tú dentro de una cárcel y siendo un prisionero político más. Mira, yo creo que en las próximas semanas, en los próximos meses, las cosas en Venezuela van a cambiar y hay que partir de allí. Yo no estoy planteando voy a entregarme y voy a estar preso no sé cuántos años. Es que yo creo que son muy ilusos. Mira, la orden de captura que han liberado contra mí, que por supuesto es ridículo el expediente que montaron, es una orden de captura por los delitos de financiamiento al terrorismo y asociación para delinquir. Imagínate tú, estos locos están inventando que yo desde el Zulia, yo solito, con 2 pistolas y sin militares, iba a dar un golpe de Estado en Caracas y va a sustituir al gobierno. Por supuesto que es ridícula la acusación. Ahora, es iluso pensar, es un delito que es penado con 28 años de cárcel. Es tan iluso creer que yo voy a estar 28 años preso como pensar que Nicolás Maduro va a durar 28 años en el poder. Ninguna de las dos cosas va a pasar. En el caso de Leopoldo hay que analizar los momentos. Y la Venezuela de enero, febrero del 2014 era muy distinta a la de hoy. A Leopoldo hay que reconocerle que logró desmantelar todo el sistema judicial venezolano, que logró que el poco respaldo internacional que tenía el gobierno afuera se cayera y que los presidentes y las instituciones más prestigiosas del mundo, de una vez por todas, asumieran en su voz la defensa de los derechos humanos de los venezolanos. En el caso de Leopoldo López, Amnistía Internacional, Human Rights Watch, el Comité de Tortura de Naciones Unidas, la OEA, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Grupo de Madrid, el Grupo IDEA, presidentes en funciones como el presidente Rajoy, el presidente Obama, todos han tomado parte del caso de Leopoldo López. De manera que su sacrificio, que sí estaba bien claro lo que estaba haciendo, bien valió la pena porque logró demostrar y desnudar cómo funciona el sistema judicial. Desde hace 2 años que eso ocurrió, ya 2 años y medio, casi 3, de febrero del 2014, las cosas han cambiado muchísimo. Tenemos 115 presos políticos, pero ya van entrando más presos y es otro nombre y apellido que sale en una lista. Pero el impacto internacional, global, que tuvo Leopoldo López para terminar de quitarle la careta al régimen, mira, está intacto. Mira las encuestas que tenía y los niveles de aprobación que tenía Nicolás Maduro y el régimen en el 2014 cuando Leopoldo López hizo eso y cuáles números tiene hoy. Pero ¿Qué se decía? Pero tú pensabas que Leopoldo creía que él iba a pasar esta cantidad de tiempo en prisión, o que él de alguna u otra forma esperaba que en los meses que iban a seguir después de que él se entregara, debido a la presión que eso iba a causar, debido a la tensión que eso iba a causar entre la oposición, que iba a haber un cambio de gobierno por medios alternos? No, él estaba claro, él estaba muy claro. Te lo digo porque lo conversé personalmente con él días antes del 18 de febrero. Leopoldo López se preparó física, intelectual y hasta espiritualmente, te diría yo, para resistir años en esa cárcel. Años. Él no tenía una fecha de salida,
Dijo, yo voy a hacer esto para quebrar el sistema y confío que esto se va a ir desmoronando y que con las acciones de la unidad y el pueblo venezolano vamos a salir de esto, sin ponerle fecha. Él nunca dijo esto es un tema de días o meses o de un año o de dos. Él estaba muy claro en el que estaba haciendo un sacrificio de largo plazo, por eso al igual que tú yo creo que la gente lo va a premiar por eso. Y en el caso particular, en mi caso, mira, yo voy a hacer una gira internacional que va a durar semanas, porque vamos a visitar más de 17 países. Y luego que alertemos sobre mi caso en toda la comunidad internacional, yo voy a regresar a Venezuela, estoy seguro, en otras condiciones, porque el gobierno de Nicolás Maduro no se va a sostener las próximas semanas y los próximos meses. No porque yo crea en el golpismo y no crea en la Constitución o en la paz, no. Es porque es insostenible con la crisis política, la crisis económica y la crisis social que hay en la calle, que ese señor se mantenga en el poder los próximos meses. Entonces nosotros vamos a llegar y vamos a liderar desde el Zulia un proceso de cambio, que no tengan duda de eso. Siempre hay una posibilidad, no lo voy a negar, siempre hay una ventana abierta, que yo regrese en unas semanas y no hayan cambiado las circunstancias, entonces yo termine encarcelado. Tú me preguntas, ¿yo estoy dispuesto a eso? Te diría que sí, sí lo estoy. Si estoy dispuesto a hacer el número 113 o el número 120, ya no sabemos cuántos van a haber. Cuando me toque regresar presos políticos, estoy dispuesto a asumirlo. Si mi testimonio y mi lucha sirven de algo para motivar, para inspirar a que más venezolanos, indignados con lo que le pasa a uno y con lo que le pasa a la oposición en general, para que se activen y entiendan que esto tenemos que cambiarlo nosotros mismos, yo estoy dispuesto. Ok, mira, yo la verdad, después de haberme explicado lo extenso que va a ser la gira y la mentalidad con la que vas, de darte a conocer para después volver a Venezuela, siendo ya un caso conocido a nivel mundial, Totalmente. En tal caso, pienso que, ok, eso tiene más sentido de lo que yo estaba imaginándome, que era que simplemente estabas como relegándote a que después de esta gira ibas a ir y ibas a terminar preso. Pero efectivamente, en este caso, yo pienso que no te va a pasar nada estando en Venezuela porque no le conviene al gobierno. Lo que sí digo es, y esto es algo que me pareció interesante después de que la MUD dijera que no se iba a hacer la marcha del 3 de noviembre, que para mí, así como dijiste tú, fue una estupidez monumental. Pero lo que yo pensé en ese momento, incluso hice un video al respecto, dije, este es el momento, a mi parecer, para que Voluntad Popular salga de esa unión que honestamente no le está ayudando en nada, porque Voluntad Popular, los ideales que yo he visto que tu partido tiene son totalmente distintos a los que tiene la MUD en general. Entonces yo no veo la razón por la cual seguir en esa unión en lugar de buscar montarse ustedes como el verdadero movimiento de oposición de Venezuela, como el verdadero movimiento que de verdad está ofreciendo algo distinto. Porque si vemos lo que dice Capriles, por ejemplo, Capriles está a 3 pasos de ir y meterse a la PSUV. Y o sea, eso no es por ser sensacionalista ni nada. Capriles honestamente me parece un ser totalmente inútil. Ya tú podrás decir lo que piensas de él, pero eso es lo que yo opino. Pienso que la única razón por la que él llegó hasta donde está hoy es porque Leopoldo no estaba presente. Que de estar Leopoldo presente, Capriles no hubiera obtenido ni siquiera la 4ª parte de popularidad que llegó a obtener. Pero eso es lo que yo me pregunto. ¿Por qué seguir allí? ¿Por qué no buscar montarse ustedes en la cima de ese puesto opositor? Mira, el régimen es un régimen indolente, que no respeta los derechos humanos, que no le importa a la gente. Es el peor gobierno que hemos tenido en nuestra historia republicana, pero a pesar de eso, es un gobierno que tiene fortalezas. Tienen 18 años enquistados en el poder, tienen los famosos colectivos, tienen las armas, tienen millones sobre millones de bolívares que generan a través de los negocios con nuestros dólares, regalándole a la gente, y mantienen una base del 10-20% que están casi asalariadas. Es decir, tú tienes que reconocer las fortalezas del adversario para luego replantear tu lucha. ¿A dónde quiero llegar? Que para salir de un gobierno que tiene 18 años enquistado y que tiene mafias, intereses cubanos, chinos, rusos, iraníes, bielorrusos, hacemos falta todos somos necesarios. Entonces yo no creo que el camino es guindar la toalla de la unidad, decir, mira, no pudimos imponer nuestros criterios en la unidad, entonces nos vamos. Yo creo que la pelea o el debate, mejor que pelea, yo creo que el debate es adentro, es explicándole a los compañeros de la unidad que juntos necesitamos salir de un régimen por las vías constitucionales y que el camino es este y este. Y eso lo hace con el debate interno. Pues te pongo varios ejemplos y agradezco que tengas una buena opinión sobre algunas de las cosas que hemos hecho en Voluntad Popular. Pero el pueblo venezolano ha respondido y ha respondido masivamente sí y solo sí cuando nos ve unidos. Ejemplo claro, el año pasado en las elecciones parlamentarias,
¿Por qué la gente nos acompañó y sacamos millones de votos y dimos una paliza descomunal con el tema de la Asamblea Nacional? Porque la gente vio la famosa foto de todos los actores que hacen oposición en Venezuela unidos. Entonces tenías los liderazgos de Un Nuevo Tiempo, de Acción Democrática, de Primera Justicia, los nuestros, a todos los gremios, a la sociedad civil, a los estudiantes, diciendo, vamos a la Asamblea Nacional y tenemos tarjeta única y vamos con un solo candidato en todos los circuitos, con candidatos unitarios y tenemos una sola propuesta. Y cuando la gente vio que remamos para el mismo lado, salió masivamente a votar. Cuando convocamos el 1 de septiembre, que convocamos toda la unidad, la gente sale masivamente. Cuando salen individualidades, mira, nosotros convocamos a Miraflores, nosotros convocamos a tal sitio. Hay mucha abstención porque la gente tiene una lógica, tiene un razonamiento lógico que dice, bueno, si no se ponen de acuerdo ni ellos mismos y no todos los partidos están yendo al mismo sitio y a la misma agenda, entonces, ¿cómo voy yo si no se convencen ni entre ellos? Y esa es una lógica que la gente saca. Entonces, yo creo que aquí hemos sido exitosos juntos y yo no niego la posibilidad de seguir debatiendo a lo interno, convenciendo a nuestros compañeros de la unidad que se levanten ya de esa mesa que no nos está dejando nada, convenciendo a los diputados de la Asamblea Nacional del bloque unitario que reactiven ya esta misma semana el juicio político a Nicolás Maduro y convenciendo a todos los jefes de partidos que asuman y convoquen además a un movimiento de calle pacífico, no violento, pero masivo y contundente, que obliga a que el gobierno nos entregue una fecha. Entonces yo creo que ese debate lo podemos dar a lo interno y lograr que toda la unidad se monte en la misma agenda. Solo si eso ocurre es que la gente nos va a acompañar. Pero de eso que mencionaste, que si bien en varios puntos estoy de acuerdo, pero al mismo tiempo mencionaste que, por ejemplo, si ustedes fueran a hacer una convocatoria por fuera de la MUD, y no habría mucha abstención debido a que las personas pensarían que no se pueden organizar ni siquiera entre ustedes, pero efectivamente yo pienso que en los últimos meses eso ha sido lo que ha ocurrido una y otra vez. O sea, los últimos meses para la MUD ha sido un desastre, ha sido un chiste. O sea, han quedado en ridículo tantas veces con cosas como, por ejemplo, que Chubo salga anunciando algo que no le había preguntado a ninguno de los otros líderes del movimiento. O sea, es algo que honestamente yo pienso que el daño ya se ha estado empezando a hacer y se está haciendo cada día, que no hay acordanza entre los distintos partidos, en particular Voluntad Popular con el resto, porque yo veo a Voluntad Popular como el partido principal que está dentro de la MUD. Y en cuando yo pienso en quién podría ser el partido que va a final de cuentas tener el poder en cuando llegue a haber un cambio de gobierno, yo veo a Voluntad Popular, porque yo no puedo imaginarme que no sea Leopoldo el que esté de presidente. Eso es algo que no me puedo imaginar. Yo jamás puedo imaginar que Capriles llegue a ser presidente. Eso para mí es algo que nunca va a pasar. Entonces, honestamente, en ese aspecto, si yo fuera Voluntad Popular, yo buscaría salirme de esa unión, pero bueno, ya por ahí por lo menos quedamos en desacuerdo, por lo menos en ese punto. Ahora, sí, bueno, eso es el debate. Exacto, Eso es lo sabroso de esto, que cada quien tiene una opinión y que la podemos manifestar. Ya para ir terminando esto, que una vez más agradezco mucho que te hayas tomado este tiempo para tener esta conversación, quiero hacerte una pregunta más. En el caso, bueno, dos en realidad, en el caso de que el gobierno decida que van a deshacer la Asamblea Nacional, como han amenazado con hacer muchas veces, y efectivamente despojarlos a ustedes de su inmunidad, ¿cuál sería tu acción y cuál crees que sería la acción de tus compañeros dentro de la MUD, dentro de Voluntad Popular, si eso fuera a pasar? Mira, exactamente la misma que hay que tener hoy. En Venezuela, repito, hay una ruptura del orden constitucional. Ya lo que pase es para seguir engordando un expediente de cómo el gobierno viene violando la Constitución. Pero ya se instaló una dictadura. Desde el momento, con todo lo que ha venido ocurriendo, persecución, presos políticos, la ausencia de separación e independencia de los poderes públicos, tú agarras todo eso, pero le suma que le quitaron el derecho más sagrado que tiene cualquier democracia al pueblo venezolano, que es el derecho a elegir. Ya se rompió el orden constitucional. De manera que aquí no hay que esperar que pase más nada. No hay que esperar que eliminen o no eliminen la Asamblea Nacional. Ya el orden constitucional se rompió y la única forma de que se dé la restitución del hilo constitucional es que nos breguemos en la calle y con la presión una nueva elección. Aquí no hay que esperar que pasen cosas nuevas. Y en mi caso, yo ciertamente tengo inmunidad parlamentaria, pero el gobierno, mira, no respetó absolutamente ninguna inmunidad, ninguna constitución. Si no, yo no tuviera una orden de captura, por amor a Dios. Yo cuando el SEBIN me fue a buscar en mi casa, un domingo a las 10 de la noche, más de 15 funcionarios,
Yo vivo solo en un apartamento con mi esposo y una niña de 2 años. Y cuando llegaron 15 funcionarios con las caras tapadas, encapuchadas, que todavía le explico a mi hija cómo es eso que entraron 15 personas con armas largas y la cara tapada a mi casa a buscarme como un terrorista, y logré escapar, yo dije, bueno, seguramente fueron al Consejo Legislativo y me quitaron la inmunidad entre gallos y medianoche y no me avisaron para poderme buscar. Pero es que ni siquiera se molestaron en hacer eso. Me fueron a buscar y ni le notificaron al Consejo Legislativo cuando yo fui electo el tema de mi inmunidad. Simplemente violaron la Constitución y ya. De manera que yo creo que aquí no hay que esperar que pase más nada. Está muy claro que hubo una ruptura del orden constitucional y que la unidad tiene que ponerse los pantalones, asumir los riesgos que nos toca asumir y restituir el orden constitucional. Excelente respuesta. Excelente. Esa fue una de las preguntas más votadas que hicieron en cuando anuncié esta charla en Facebook. Y, o sea, dejaste todo claro y dijiste todo lo que yo pienso. Excelente, honestamente. Ya de última pregunta, ¿tú piensas que en esta fecha, el año que viene, todavía tendremos al mismo gobierno? Absolutamente convencido de que no. Y es lo bueno de las redes sociales y es lo bueno de estos medios, que todo queda grabado. Que tú vas a poder sacar esta entrevista en 12 meses. Mira, me juego mi prestigio político. Todo mi prestigio político y el nombre que hemos construido, me lo juego en asegurar que Nicolás Maduro no va a ser presidente de Venezuela el 1 de diciembre del año que viene. Te lo puedo garantizar. Ok, perfecto. Mira, ya para dejarte ir, una vez más agradezco esta charla. Tranquilo, muchas gracias a ustedes. Y para decirte que honestamente admiro a las personas como tú que efectivamente no solo dicen que están dispuestos a que se tomen medidas privativas en contra de ellas, sino que efectivamente dan la cara en los momentos que hay que darlos, que le dan frente a este gobierno, que no se echan para atrás. Admiro lo que estás haciendo. Respeto mucho tu decisión de volver a Venezuela. Hay que tenerlas bien puestas para hacer eso. Y honestamente espero que podamos dentro de 12 meses volver a tener una charla como esta, pero en condiciones muy distintas. En libertad, hermano. En libertad. Exactamente. Bueno, una vez más, muchísimas gracias por esta llamada y te deseo toda la suerte del mundo con tu gira y con tu retorno a Venezuela. A ti, muchas gracias. Hasta luego.